Todo ocurrió cierta ocasión que iba yo a visitar a un camarada. Hacía tiempo ya que no lo veía, y pensé que sería una buena oportunidad caerle sin invitación. Sucedía que ambos habíamos sido amigos de la infancia, solo que, por distintas razones, hacía ya tiempo que yo había cambiado de domicilio, a un sitio lejano de donde solía vivir, así que no le podía frecuentar como antes, además de que el contacto estaba imposibilitado. Él sufría de un problema de sordera, decían que era hereditario o algo así. Me decidí a comenzar la ida un día antes de los de clase. El día había llegado antes de lo que me esperaba, pero sin vacilar comencé lo que había previsto. Me encaminaba hacia donde vivíamos, el sitio, ya no era lo que antes yo conocía. Las calles, viejas y descuidadas por lo que poco vistosas, las casas, algunas ya derrumbadas, con tejabanés caídos, pintura vieja y paredes cuarteadas, los pocos autos que se dejaban ver, desvalijados, pocos de estos aún conservaban las ruedas, las banquetas no soportaban el paso de los peatones, porque no se veía un alma en la cercanía, el sitio era muy silencioso, el sonido que se podía escuchar era únicamente el de mis pasos constantes, el viento que deambulaba entre ese lugar tan irreconocible, insistente en perturbar en el oído el pasar del viento estaba, como quien quiere advertir algo venidero. Comenzaba yo a recordar lo que este sitio era y me ponía a pensar cómo le habría ocurrido esto, de todas las cosas que venía meditando nunca hubiera creído lo que vería aquí. Me veía yo en un lugar distante, extraño, caminando y sin encontrar algo de lo que mi lugar de origen había sido. Comenzaba a perder las esperanzas de encontrar a mi viejo camarada en un sitio tan funesto del cual, la vivacidad estaba o inexistente o bastante oculta. En el camino el sol comenzaba a hacer su puesta, y yo no llegaba al sitio aún, el camino y la llana soledad eran interminables. Pero el silencio comenzaba a ser interrumpido por la actividad que se oía a lo lejos, comenzaba yo a acercarme a donde mi destino esperaba. Miré con sorpresa el aspecto de los alrededores, cuando más pensaba que ya había visto todo, en realidad no había visto nada. Llegué finalmente, la entrada al sitio estaba muy descuidada, como para darme cuenta de las buenas nuevas. Ya allí, un anciano me recibió en la entrada del lugar, que era un sitio en el que había un conjunto de hogares, me señaló el camino al preguntar yo por el respectivo inquilino. Esperando ser atendido al llamar a la puerta, resultó que no obtenía respuesta, por lo que creí que el haber ido allí había sido una pérdida de tiempo. Más aún, ver a mi vieja vivienda, cómo se le miraba, a cómo estaba, simplemente pensé que ni siquiera hube debido haber premeditado en hacer la visita. Pero, de pronto el repentino sonido de un sollozo al otro lado de la puerta provocó confusión e intriga en mí. ¿Quién había sido? Me preguntaba. Toqué a la puerta nuevamente esperando ser recibido, a lo cual me respondió una voz femenina, pidiéndome fuese, pero algo no estaba bien, esa voz, aunque era de mujer, tenía algo extraño, parecía trastornada. Dudoso, e imaginando inoportuna mi llegada, respondí acerca de quién se trataba, y a lo que había venido. Hubo un momentáneo silencio en el acto, pero alcancé a percibir que los pasos de aquella persona cambiaban haciéndose más notorios por su acercar, aquel sollozo no cesaba, y sin saber qué hacer o qué agregar, me dispuse a esperar, aún intrigado por los acontecimientos, de quién pertenecían aquellos pasos o por qué la expresión de tristeza en Temple no sabía yo, pudiera haber sido su tutora acaso, pero yo sabía que ella hacía tiempo se había ido a ese sueño propio de quien ya en este mundo no habita, recordé. O quizá había hospedado a su madre, quizá la vejez le afectara a cierto grado, y él sin recursos para pagarle un hogar exclusivo a ella. Entretanto, de aquel sollozo la respiración comenzó a hacerse profunda, pero con dificultad para efectuarla, cual asmático en pleno ataque. Mi respuesta estaba a punto de ser recibida. Dejó entreabierta la puerta para asomar parcialmente su pálido rostro, algunas hebras de vejez, y ojos del color de la notoria falta de serenidad. Ella ni siquiera me miraba, permanecía con la mirada gacha sin moverla un momento, interrumpió sus sollozos antes de cuestionarme. Me preguntó nuevamente qué era lo que estaba yo buscando, a lo que respondí por vez segunda que venía en busca de mi viejo amigo, a visitarlo. El silencio invadió el momento, parecía que se veía afectada por el solo hecho de mencionarlo. Tratando de apagar ese incómodo falto de palabras, proseguí, le dije que yo había vivido allí, que habíamos sido amigos con anterioridad. En medio de la palabra me interrumpió aspirando profundamente, para luego liberar el aliento. Me dijo que, abandonara la búsqueda. No sabía yo la razón de tal respuesta, la miré fijamente a los ojos, y de su fijación al suelo levantó su mirada hacia mí, lentamente puso su mano en mi hombro, y me dijo que, si en verdad quería ver a mi amigo entonces podía pasar a verlo, donde él se encontraba.
Accedí con la cabeza sin parpadear un instante y mirándola aún directo a los ojos. Me hizo pasar. Una vez en el interior, cerró la puerta suavemente. Volteé a ver el sitio hasta encontrarlo con la vista, era mi amigo, recostado en una improvisada cama. Se le veía exhausto, sin importar de ello, su expresión en el rostro parecía la de un cálido sueño. Intenté no despertarle, me volví hacia ella, me miraba con ojos de melancolía, pero sin más comenzó. Me dijo que había sido la encargada de cuidar de la salud de él. Había tenido oportunidad de conocer a la madre de mi amigo. Decía que sentía que le debía algo a ella, por ello se ofreció a tomar ese noble acto. Él, por su parte, había tenido la desfortuna de quedar huérfano, de eso hacía ya tiempo, desde entonces había caído enfermo, y aunque ya tenía principios de autosuficiencia, alguien tenía que atender su estado. Cambió su manera de ser. Con ella se había mostrado muy reservado. Ocasionalmente, él mostraba interés de entablar una conversación, pero siempre decaído. Le preguntaba a ella el porqué del fallecimiento de su padre, y luego entonces el de su madre, qué era aquello que habían hecho para haberse ameritado tal desgracia. Su padre, perecido antes del nacimiento de él, y después su madre, quien debido a una enfermedad que no había podido controlar fallece mucho después de lo que le habían predecido, al grado que se pensaba que había superado la enfermedad. Me seguía diciendo ella, que, de lo poco que él suele hablar, pregunta sobre sus amigas y amigos, que qué había sido de ellos, ya de un tiempo a entonces se había visto solo, sin alguna visita. Agregó ella que, cuando él le llegaba a preguntar eso se deprimía, que alguna vez inclusive llegó a sollozar mirándola a los ojos, y ella sin poder soportar tal muestra de tristeza, le trató de explicar que ya había pasado algo de tiempo, que la mayoría de ellos, es decir nosotros, ya no vivíamos donde antes, otros inclusive ni siquiera en la misma nación, y que ello podría ser la razón más probable de que dejáramos de visitarle. Pero él no se convencía en su desesperada soledad con la esperanza e impaciencia de ver a alguno de sus viejos amigos que nunca entonces le visitaban. Fue entonces cuando me dijo ella, lastimosamente. Había llegado esa mañana, como de costumbre, y tratando de con cautela no despertarlo, ya acostumbrada a las largas horas de sueño de él. Se iba haciendo tarde y ella ya había preparado su alimento. Mas, él ya no despertó. Al momento de escuchar eso, creí haber malinterpretado sus palabras, pero no era así cuando noté que las lágrimas brotaron de sus ojos. Quedé inmóvil. Mis ojos se inundaron en lágrimas, sentía que el pecho me ardía intensamente, y los hombros los sentía pesados. Ella sin pensarlo, fue sobre mí, me abrazó y compartió mi pesar. Aún sin poder asimilar lo que estaba pasando, fui hacia donde mi amigo yacía, con una tristeza tan indescriptible como nunca antes había sentido. Tomé su mano, después lo abracé. Era mi amigo, y ya no estaba con nosotros. Él había ido a ese sueño propio de quien en este mundo no habita. Y de pronto me vinieron a la mente cosas buenas que habíamos hecho, pero entre más recordaba más extrañaba, y peor me sentía. Pero al mismo tiempo que pensaba en aquellas cosas buenas, todo lo bueno que pudimos compartir con los camaradas, me di cuenta de que todo aquello es lo que nos vamos a llevar. Él tan solo quería una visita. Mi estimado amigo.